Como siempre, me da una gran satisfacción reunirme con ustedes a través de las ondas virtuales y a través específicamente de nuestro canal de YouTube, agradeciéndole por habernos sintonizado en esta ocasión. Estamos muy contentos de contar con ustedes. Hoy nos toca ver la porción que se llama Hayei Sara, las vidas de Sara. Tenemos el tema la intervención divina en nuestras vidas. Y esta porción comprende los capítulos 23:1 de Bereshit, Génesis, al 25:18. Siempre me gusta empezar lanzando la invitación. Si usted no se ha unido a nuestro canal, si no se ha suscrito, hágalo de tal forma que le llegarán nuestras notificaciones y así cada vez que tengamos alguna publicación de crecimiento a usted le podrá llegar. Cualquier información adicional también, por favor, usted la puede dejar en los comentarios, cualquier duda o cualquier pregunta o si quiere solamente hacer un comentario. Le invito también a sintonizarnos en nuestras redes sociales de Facebook, X e Instagram. Vamos a empezar hoy entonces con esta porción. Recordar que lo hacemos siempre en primer lugar a la luz del Evangelio porque creemos que la Biblia es una unidad, no está separada por testamentos, sino que es toda una narrativa de salvación y de redención, de reconciliación para nosotros, y que lo primero es importante para establecer lo segundo, pero lo segundo sin lo primero tampoco tendría un peso. Vamos entonces a empezar, como siempre, haciendo un pequeño resumen del año pasado, pero este resumen es muy peculiar. El año pasado hablamos un poquito acerca de cómo buscar pareja, pero también hablábamos acerca de una valoración, y es que hay una profecía que han traducido, hoy lo vamos a corregir, pero han traducido: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dentro de algunos círculos, especialmente de Judá, se lanza la inquietud de que la palabra alma no refleja a una virgen. Esta palabra estrictamente es Betulá, pero la historia de Rebeca nos sirve a nosotros para probar que precisamente alma también puede ser una virgen, una persona que nunca haya tenido relaciones sexuales con hombre alguno. Esto lo comprobamos hace un año, pero una frase que al revisar este estudio, al revisar el estudio del año pasado, perdón, me movió, y es que yo mencionaba acerca de la concepción virginal del Mesías y el nacimiento. Bueno, a esto le agrego que hoy en día se habla mucho del nacimiento virginal y claro, Jesús, Miriam, antes de tener o de estar embarazada, por supuesto que era virgen, pero tengo un poco de problema con la palabra concepción, porque se podría pensar como que el óvulo de Miriam fue fecundado. Miriam es el nombre correcto de María, es Miriam. Y podría pensarse entonces, como mencionaba hace algunos instantes, que si hubo una concepción, y sobre todo porque la traducción no ayuda cuando ponen a que por obra del Espíritu Santo Miriam concibió, es un poquito complicado, y esto enseñaría que de alguna forma ella colocó una parte. Sin embargo, nosotros sabemos y hemos estudiado que el mensaje bíblico también es que Dios se hizo semejante, similar a nosotros, que se disminuyó hasta una semilla, pero que todo él ya venía dentro de esa semilla como cualquier semilla. Él comparó, si usted recordará en alguno de los evangelios, que el reino de los cielos, en referencia a sí mismo, es como la semilla que se planta en la tierra. Lo que estaba diciendo, la tierra es el vientre de Miriam, mientras que la semilla es el mismo. Es decir, él vino como una unidad y básicamente fue implantado en el vientre de Miriam, y lo único que ella hizo fue nutrirle, así como una semilla que es plantada en tierra. Este es el mensaje bíblico, pero hoy queremos leer los versículos que pertienen a este hecho para corregirlos. Vamos a empezar con Mateo. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice lo siguiente: el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Esta versión es la Biblia, la Nueva Biblia de las Américas. Dice: su madre, Miriam, yo le coloqué María, dice, pero yo le coloqué ya Miriam.
comprometida para casarse con José, yo le coloqué su nombre en hebreo, Yosef, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por el Espíritu Santo. Es más, yo hasta borré la palabra obra porque no está en el original. La colocan los traductores para que nosotros pensemos una idea y queda esa idea como que el Espíritu Santo embarazó a Miriam, pero no es lo que ocurrió. Entonces decimos que esta es la idea que queda, pero cuando yo examiné la palabra concebir, en- se evidenció como que el verbo era tener. Es lamentable que traduzcan concebir por tener. Tener no es lo mismo que concebir, pero sí nos lleva la palabra concebir al error de pensar que Jesús de alguna forma era humano, especialmente porque el Espíritu Santo había puesto la parte divina y luego Miriam la parte humana. Y esto dio mucho pie, especialmente al inicio de la Edad Media, en los concilios teológicos, cuando se hablaba de Jesús, y recordamos que inicialmente habían dos escuelas que se peleaban entre sí. La escuela de Alejandría, que era la del sur, y la escuela de Antioquía, que era la del norte. Ellos decían Jesús es humano, pero no es divino, los del norte, mientras que los de Alejandría del sur decían Jesús es divino, pero no es humano. Y luego, cuando ya Roma está tratando de conciliar el cristianismo como tal y ejercer como el dominio sobre ellos, Roma proclama en uno de sus concilios la naturaleza doble, es decir, es 100% humano, 100% Dios. Y aquí llega una idea que se conoce como la unión hipostática del verbo. Y repetimos, todo esto fue una doctrina que se hizo después, pero no es lo que la escritura dice. Y este verbo y la ausencia del hebreo y de la cosmovisión judía de los escritores del primer siglo, ya hablando por supuesto de la Edad Media, causó esto. La forma correcta de traducir entonces este versículo sería el siguiente. Decimos no es la forma más fácil de entender, pero por lo menos si el traductor lo, valga la redundancia, tradujera así, nos invitaría a pensar y nos invitaría a hacer una teología mucho más correcta. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre Miriam comprometida para casarse con Yosef, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había tenido en el vientre por, la preposición también puede traducirse como del Espíritu Santo, es decir, del poder de la santidad. Por favor, vea que esto ya lo que nos habla es que se enteraron de que ella tenía un bebé en su vientre. No nos dice cómo llegó ahí, porque eso lo hará el Señor cuando ya esté vivo. Él nos dirá que Él fue una semilla que fue eh, puesta ya como un bebé probeta, como em, como una inseminación espiritual. Pero me estoy adelantando a mi punto. Después de narrar entonces la intervención de Dios para con José, el Evangelio agrega lo siguiente. Vamos a Mateo 1:22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Se refiere a Isaías, diciendo, verso 23, He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y el evangelista entonces está haciendo una traducción, pero nuevamente decimos, hay una mala lectura del hebreo y por supuesto hay una mala traducción al griego. Leemos Isaías 1:7 o 7:14, perdón, que es el versículo en cuestión. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará una señal. Una virgen, que es la palabra alma, que es, quiere decir doncella y que hemos visto que también puede significar virgen, embarazada, dice. La señal es que va a haber una alma, alguien que no se ha casado, alguien que está sin conocimiento de varón, y esta alma estará embarazada, tal y como luego lo traduce Mateo. Y no solo estará embarazada, sino que dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel.
Ahora, para los efectos de lo que estamos hablando, estar embarazada no es concebir. Concebir implica transmitir la humanidad de la persona. Aquí la palabra embarazada de Isaías es un adjetivo, como está también en Mateo, mientras que maliciosamente se coloca un verbo, se coloca el verbo concebir. Y lo que decimos es que esta es la razón por la que siempre debemos de revisar las traducciones, porque si el traductor usara siempre la misma eh, forma de hacerlo, nos ahorraría. No hay entonces una concepción virginal. La Virgen recibe de parte de Dios el poder para asimilar una inseminación espiritual, que implica que Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo, pone la semilla, pone a Jesús, pone al creador del universo que cuando él crea la humanidad se lo conoce como Elohim, se lo conoce como Yud-Heh-Vav-Hei, pero que se ha disminuido, como luego lo narrará el Evangelio, especialmente en una carta de Filipenses, él se disminuye a una semilla y Miriam lo que hace es alimentar la semilla para que esa semilla crezca y para que esa semilla se convierta, nazca y crezca ya nacido, por supuesto, como uno de nosotros, similar a nosotros, para ser la ofrenda de Dios. Esto es un gran milagro, decimos, pero lo que queremos establecer es que no hay concepción virginal, hay una inseminación espiritual en una virgen. Por supuesto, esto es importante, en una mujer que no ha conocido varón y siendo ella un vehículo para que Dios venga a la tierra, para que se nutra en el vientre, para que entre como un humano, para que pueda ser la ofrenda perfecta para pagar el precio de nuestras reconciliaciones. Yo sé que esto es muy profundo y podríamos dejar el estudio acá o quizás expandirnos un poquito, pero quiero regresar a Génesis, a nuestra porción y desarrollar el tema. Esto es un agregado de lo que vimos el año pasado. Muy bien, vamos entonces a Bereshit capítulo 24, que fue algo de lo que ya vimos el año pasado, y vamos a leer desde el versículo 11 y dice así: el siervo se refiere a Eliezer, hizo que se arrodillaran los camellos fuera de la ciudad, junto al pozo de agua, al atardecer a la hora que las mujeres salen por agua. Y ahora cambiamos completamente de escenario. Eliezer tiene una misión. La misión es llevarle a una dama, a una doncella, es quizás la mejor palabra, para que sea la esposa de Isaac. No puede ser una mujer del lugar, no puede ser una mujer promiscua, no puede ser una mujer idólatra, ha de cumplir con ciertos requisitos y para Eliezer era una tarea titánica. Y cuando a veces estamos en problemas de tareas titánicas, como todos los días, en función del propósito que Dios ha puesto en nosotros, necesitamos colocarnos en una posición en la cual Dios puede intervenir. Cuando hablamos de oración, hemos entendido que la oración cumple un papel reflexivo, cumple un papel de pedir perdón, de acercarme a Dios, de arreglarme con Dios, cumple un papel de entrar en juicio. Itpalel, que es como se transmite el verbo orar, ¿verdad? La oración es tefilá, pero viene del verbo itpalel. No es otra cosa más que entrar en juicio. Pero a veces nosotros necesitamos una intervención divina, necesitamos que Dios nos ayude con algo, necesitamos una respuesta de Dios. Eso es lo que quiero enfocar. Y como digo, lo primero es que Eliezer llega, asimila la situación, entiende que es una tarea importante y se coloca en una posición para orar. Se coloca en una posición en la cual a partir de ello va a orar. No quebranta ningún mandamiento, no se va a buscar encantamientos, no hace algo indebido, simple y sencillamente tiene un aspecto
de diligencia en él. Y si él tiene que llevar a una chica, a una virgen de vuelta con él, va a ir a donde las chicas están. En la cultura antigua, las niñas de casa eran las encargadas de ir por las familias a donde estaban los pozos. Los pozos eran lugares muy sociales, eran lugares de mucho intercambio de información. Pero las chicas, las muchachas pequeñas eran las encargadas, las vírgenes eran, no necesariamente tenía que ser virgen, pero la gran mayoría lo era porque eran muchachas de casa, muchachas que no habían salido de casa, entonces ellas tenían la tarea de ir a por el agua. Por lo tanto, lo que hace Eliezer es precisamente ir a donde él puede ponerse en una posición en hacer su trabajo y nos habla de diligencia. Eclesiastés, Cogelet en hebreo, capítulo 9 versículo 10, nos dice lo siguiente, y es parte de donde quiero empezar con Eliezer, donde quiero empezar hablando de cómo nosotros podemos hacer para buscar una intervención divina. Debemos de ser diligentes. En el caso de Eliezer, era irse a poner a la par del pozo donde llegarían la gran mayoría de este conjunto de personas que podrían ayudarle a cumplir su misión. Cogelet, Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que te viniera en tu mano para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde tú vas no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. A veces pensamos que si oramos nos tenemos que sentar a esperar que Dios haga y a veces pecamos de no esperar. Creo que Eliezer nos enseña un buen equilibrio acá. El equilibrio trasciende o se establece en que él sabe que necesita a una muchacha, se enfoca y dice, bueno, yo voy a ir allí, yo voy a ir ahí. El problema es que si habían 300 muchachas que venían al pozo, ¿cuál era elegir? Pero él ya estaba en un lugar donde podía elegir. Y por eso es que nosotros resaltamos el papel de hacer lo que nos venga en nuestra mano. Lo que nos corresponde a nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que ser diligentes. Si queremos salir de deudas, tenemos que ser diligentes para producir y tenemos que ser diligentes para administrar. Si queremos tener una mejor salud, tenemos que ser diligentes para alimentarnos, diligentes para hacer ejercicio, lo que esté en nuestra mano, como dice la escritura. De lo que nosotros dependa, en ello tenemos que ser diligentes. Y el va, se pone en un lugar para tener éxito. La historia continúa. Y aquí es donde vemos que él solicita la intervención de Dios. Y vamos a leer ahora el versículo 12. Y dice, oh Señor, Dios de mi Señor Abraham. No sabemos si era Dios de él, pero Eliezer lo reconocía a través de Abraham. Te ruego que me des éxito hoy y que tengas misericordia de mi Señor Abraham. Versículo 13. Yo estoy de pie aquí junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad salen para sacar agua. Versículo 14. Que sea la joven a quien yo diga, por favor, baje su cántaro para que yo beba y que responda, beba también, daré de beber a sus camellos, la que tú has designado para tu siervo Isaac. Por ello sabré que has mostrado misericordia a mi Señor. Y luego le expone a Dios. Se vale exponerle a Dios. No hace una petición ambigua. Al contrario, se pone en una posición para saber y conocer precisamente la respuesta de Dios. Y el punto era, yo me voy a acercar a cualquier muchacha, voy a pedir agua, voy a hacer lo que está en mi mano, viniendo del versículo que hemos leído de Cogelet, de Eclesiastés. Pero esta muchacha, y lo veíamos el año pasado, tiene que tener una bondad implícita en ella. Entonces, si me da agua a mí y se ofrece voluntariamente a darle a mis camellos un trabajo que podía llevar horas por la cantidad de agua que un camello puede consumir, y no sabemos cuántos camellos tenía, pero asumimos que eran varios, pues sería una señal para él. Esta es tan buena, esta tiene un buen plante que yo quiero que esa sea la señal. Y entonces hace una oración que resulta fácil para él el conectar
si vino la respuesta de Dios o no. En el caso hipotético, y lo quiero plantear acá, que hubiera llegado Ribka, Rebeca, y él hubiera pedido de beber y Rebeca solo le hubiera dado a él, pero no hubiera ofrecido para sus camellos, era fácil, no era ella. En el caso de que alguien hubiera estado antes que Rebeca y se hubiera negado, era fácil, no era ella. Él se puso en una posición en la cual tenía que oír la voz de Dios. Y yo creo que a nosotros los humanos nos cuesta eso. Yo creo que usted conecte algo que es importante. Dios escucha la primera vez que usted le dijo. No tiene usted que estar repitiendo ni confesando, ni soy... No se trata de confesar ni de convencer a Dios. Dios es mucho más inteligente que nosotros, muchísimo más. El punto somos nosotros. Y le doy un ejemplo. A veces pensamos que es la voluntad de Dios que nos ganemos la lotería. ¿Quiere saber usted cómo, o cómo saber si es la voluntad de Dios que usted se gane la lotería? Fácil. Compre un número. Si no se la ganó, no era la voluntad de Dios, no compre más. Es así de sencillo. Hemos de entender que Dios sí nos escuche, perdón, sí nos escucha y que Dios sí nos responde. Él es el que maneja el mundo, Él está atento a nuestra vida y cuando a veces decimos esto, Él va a responder o no. Y si pensamos que no respondió, quizás la respuesta era no. Y esto es muy importante que nosotros lo conectemos en lugar de voltearnos a hacer para cumplir un capricho, ejercicios positivos, mentales, decir, yo confieso, y a veces hasta blasfemando el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así va a ser, en el nombre de Jesús. No se trata de eso. Se trata de lo que Dios quiere hacer. Se trata de escuchar, se trata de atender. Rivka era la mejor mujer para la tarea. Dios lo sabía, por eso se la mandó. Pero él tenía que identificarlo, por eso hizo la petición como la hizo. Luego vemos el versículo 15, quiero seguir leyendo. Sucedió, Bereshit 24:15, que antes de haber terminado de hablar, Ribca, Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salió con el cántaro sobre su hombro, perdón. Verso 16. Da una descripción de la muchacha. La mujer, la joven, perdón, Nahar me parece que es la palabra que dice, era muy buena de aspecto. Tobá es la palabra que dice ahí en hebreo. Toda esta buena de aspecto es Tobá. Realmente eso quiere decir buena. Era buena en todo el sentido. Era buena para la tarea. No buena porque era salva o perfecta, sino porque era buena para la tarea que Dios había escogido que ella hiciera. Luego da otra descripción. Es virgen. Ningún hombre la había conocido. Bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Es impresionante cómo Dios controla el mundo y todas las variables que se necesitaba que Rebeca tuviera, Él las estaba cumpliendo Dios las estaba cumpliendo en ellas. Tiene la mujer para el hijo de Abraham. Y esta pareja era importante para Dios porque se trataba de preservar la simiente. Todos los que vivieron del pueblo tenían que haber existido y de esta mujer dependía todo. Abraham, a pesar de que tuvo varios hijos, el único hijo que importaba para la simiente era Isaac. Isaac era tan importante que tenía que vivir, que tenía que ser padre de dos hijos, pero incluso después de eso, cualquier hombre que vino y que está en la línea de Jesús, todo era un plan orquestado por Dios. Así que Dios está arreglando, está cumpliendo propósitos. Nada de lo que sucede está fuera del propósito de Dios para nuestra vida y tenemos que aprender a leerlo desde esa forma. Tenemos que aprender más a escuchar, porque la fidelidad es por el oír y por el escuchar de la palabra de Dios. Tenemos que aprender más a escuchar la voz, sus mandamientos, la voz de Él. Veamos cómo se confirma la situación. Dice el verso 17. Entonces el siervo corrió a su encuentro y le dijo, le ruego que me dé a beber un poco de agua de su cántaro. Verso 18.
Beba, señor mío, perdón, le dijo ella. Enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. Qué poderosa es la acción. Qué poderoso es orar y cuando oramos, ser consecuentes con esa oración. El poder de la acción es importante. Pongámonos en un papel para ser bendecidos, encomendemos al Señor todo, pongámoslo en sus manos y luego veamos, aprendamos a leer las señales, pero entremos en acción. Él ve a la muchacha y va a presentarle su plan y ella corresponde de la manera que él esperaba. Verso 19 lo leemos para terminar. Dice, cuando había terminado de darle de beber a él, dijo, sacaré también para sus camellos hasta que hayan terminado de beber. Es impresionante, es impresionante. Quiero hacer un resumen entonces para que esta charla quede bien conectada en su corazón. En primer lugar, buscando la intervención de Dios, necesitamos saber que Dios nos ama, que somos parte de su plan, que nos ha atraído a Él, que vivimos como parte de un propósito más grande que nosotros mismos que quizás ni siquiera logramos ver. Somos parte de su llamado, somos parte de lo que Él quiere hacer en nuestra generación, somos parte de lo que Él quiere hacer en nuestras familias y en cada uno de los lugares donde nos desenvolvamos. Somos siervos de Dios. No tomamos a Dios como nuestro siervo para que cumpla nuestros propósitos, sino que nosotros tenemos un propósito que Dios ha encomendado para nosotros. La cosa ha estado al revés. Hoy en día se predica que podemos hacer que Dios diga que sí cuando ha dicho que no, o que movemos a Dios. De hecho, hasta tenemos un coro que dice, fe mueve la mano de Dios. Y no es así. Dios es un Dios de propósitos y nosotros somos sus siervos y en la medida que alcancemos ese propósito, la gloria será para Él, pero nosotros estaremos en bendición. En segundo lugar, póngase en una posición de actuar. Sea diligente. Lo que esté a tu mano hacer, dice Eclesiastés, hazlo. Número 3. Pedimos. Se vale pedir, por supuesto. Asegúrese de estar, primero que nada, a cuentas con Dios. Asegúrese, primero que nada, de estar bien con Dios. Asegúrese de pedir perdón por sus pecados. Ese no es el tema hoy. Pero cuando vaya a pedir, póngase en una posición de entender la respuesta. Especialmente cuando pedimos de acuerdo a sus propósitos y sea obediente. Número 4, actúe y aprendamos a reconocer si Dios dijo que sí o no. Más que ser obediente, perdón, porque la palabra obediencia es una palabra que no está en la Biblia, sino que hay un desarrollo de una palabra que es la palabra Shema, que es focalizar en primer lugar lo que Dios está hablando y a partir de ahí atender la palabra de Dios. Luego, eh, pues es estar oyendo y oyendo y esto nos llevará a actuar. Aprendamos a actuar, aprendamos a escuchar y aprendamos a actuar. Y lo doy gracias por sintonizarme en esta ocasión. Hemos visto Jaya y Sara y cómo, eh, más que un cómo, como una fórmula, aprender a leer la intervención de Dios en nuestras vidas. Que esté muy bien. Lo espero la próxima semana. Muchas bendiciones. Hasta pronto.